Bien. Bueno, decíamos de que cuando se cansa el alma, lo sentimos solos, lo sentimos cansados físicamente y espiritualmente, que es la parte que no podemos alcanzar a ver. Y son esas situaciones que vivimos, que siempre lo mismo, nos llevan a pensar de que estamos solos, los llevan a pensar de que nadie nos ayuda, que nadie los presta atención, ¿verdad? Y empezamos a entrar en ese sentimiento y apartarnos de todo, ¿verdad? Nos apartamos de todo. Y bueno, vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, a ver qué le pasa a Eliseo acá. A ver, estoy mirando acá. Lo estoy dejando solo a usted ahí. ¿Qué le pasa a Eliseo? Eliseo venía de haber, con una simple oración, haber descendido fuego del cielo para mostrarle a aquellos profetas de Dios que se entregaron a Baal, porque como aparentemente Dios lo había abandonado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos de que Dios ya no está con nosotros, que nosotros oramos y parece que Él no escucha nuestras oraciones? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El hombre va siempre buscando lo espiritual, ¿no? Pero va a buscar a otro lado. Entonces todos estos profetas, más de 400 profetas, van y buscan en Baal apoyo, que no lo tuvieron, y viene Eliseo y demostrándole de que solo hay un Dios que es todopoderoso, dice, vamos a poner de ofrenda un novillo y aquel que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Entonces estos profetas oraban a Baal y pusieron ese novillo y se lastimaban y hicieron no sé cuántas cosas más para que descienda fuego del cielo y no sucedió. Ahora con una simple oración, Elías, para que ellos vean de que el Dios de él, ¿verdad? Hace descender fuego del cielo y se consumen hasta las piedras que rodearon y se consume el agua que le pusieron encima de ese sacrificio. Pero después de eso, ¿qué le sucede a Eliseo? Vamos a Primera de Reyes, versículo, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Ahora, él había tenido una amenaza. Jezabel lo había amenazado que no pasaba de mañana, que él estaba muerto, igual que todos esos profetas que había matado. Y él sintió miedo. Y llegó el punto de decir, quítame la vida. Muchas veces ese cansancio del alma, ese cansancio espiritual, lo lleva a esos pensamientos. Y no solamente lo tuvo Elías, un gran profeta donde hizo descender fuego del cielo, y sin nombrar todas las cosas, todas las profecías de Elías y todos los milagros que él hizo a través de simples oraciones a nuestro Dios, que es el mismo Dios que tenemos hoy, lo único que creemos, entre comillas, simplemente, creemos mucho más en otras cosas que en el Dios, el Todopoderoso, pero no solamente a él le sucedió esto, de sentirse ganas de morir. También le pasó a Moisés en el desierto. Pero a Moisés, ¿qué fue lo que le pasó? Elías tenía una amenaza de muerte. Y eso lo llevó a una situación, a un sentimiento, de tal manera que se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió débil, demostrando fortaleza. Antes hasta se burlaba, dice, deben estar durmiendo el Baal, no lo despierten. Y ahora es débil, se siente solo, no tiene como si no tuviese poder.
¿no? Y le dice a Dios, quítame la vida. Pero los mismos pensamientos tuvo Moisés, cuando todo el pueblo se quejaba contra él, diciendo, los ha traído acá para morirnos, ¿no era mejor morir en Egipto? La cebolla, se acordaban de los condimentos, ¿verdad? La cebolla, el ajo, el pescado, la carne, se acordaban de todas esas cosas porque el maná ya como que lo tenía aburrido. Y hay veces de que siempre una misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, aunque sea dada por Dios, lleva un cansancio espiritual. Porque ese maná era un milagro de Dios. Sin embargo, se cansaron del maná. Hay veces que vos pedís un milagro de Dios, lo tenés, y de repente pasa el tiempo y ya como que ese milagro ya los cansamos. ¿Pero por qué los cansamos? Porque hay muchas veces estamos en forma de queja. Lo pasamos quejando, pasamos mirando, ¿no? De todo lo que podríamos tener y no valorizamos lo que tenemos, gracias a Dios. La queja te lleva a un momento de cansancio. La queja te lleva. Entonces Moisés le dijo, yo no puedo con toda esta gente. No puedo, quítame la vida. No solamente fue Elías, Moisés también tuvo ese pensamiento. Se sintió cansado, se sintió sin fuerza, se sintió que él no era capaz de seguir adelante. Y muchas veces, a cada uno de ustedes que están mirando, los que van a mirar después, en algún momento de la vida, han tenido ese sentimiento de que no pueden solo, de que no pueden seguir adelante. Pero Elías siguió adelante. Moisés siguió adelante. ¿Verdad? Ahora vamos, antes de seguir leyendo en Elías, vamos también cuando Jesús fue a orar al monte, allí al monte, y con sus discípulos, que llevó a 3 discípulos, y sin embargo, él decía, aparta de mí este trago amargo, si es posible. ¿Y quién apareció allí? Elías y Moisés. Pero no para decirle que sí, te vamos a librar de esto, no. Como para recordarle, nosotros también estuvimos ahí y vencimos. Para darle fuerza, estuvieron allí, presentes, y Pedro lo vio. Y después se ofreció Pedro para hacer unas cosas allí. Pero lo importante es que vino Elías y vino Moisés como para recordarlo, como para darle fuerza, para fortalecerlo. Entonces, recibió entonces Jesús un apoyo. Y siempre hay alguien que te va a apoyar. Pero lo más importante es buscar el apoyo en Dios. Buscarlo en Dios. No decirle no puedo más, sino Señor, fortaléceme. Y Dios va a mandar, va a tener su Espíritu Santo ahí, que es el que te va a fortalecer. Muchas veces se nos dificulta un poco en creer en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero es tan real como que yo te estoy hablando ahora. Así es tan real el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios de que todo aquel que quiere pedir el Espíritu, Dios le dará ese Espíritu. Entonces, si un día estás cansado, estás con el alma cansada, lo mejor no es ir a una persona que de repente te puede hacer peor, porque si está en peor estado que vos o no está en condiciones de poderte ayudar con un consejo, el mejor consejo viene del cielo. Es meterse en ese cuarto y empezar a orar, a buscar de Dios y buscar esa fortaleza. Muchas veces no tenemos que decir que los libre, como decía Jesús. Hay veces que tenemos que pasar algunas situaciones. Hay veces que tenemos que pasar algunas pruebas que nosotros no la identificamos como prueba. La identificamos como un ataque generalmente o la identificamos como un como un problema y queremos librarnos de ese problema. Y hay veces de que ese problema es el que te va a dar el crecimiento espiritual y que te va a dar la fuerza necesaria para poder seguir
adelante. Vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Da cansancio, el cansancio del alma te da sueño. Te da una de las cosas que te da, es sueño. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come. En este caso, le llevó agua y una torta cocida. Pero estamos hablando del cansancio espiritual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Entonces, la palabra es alimento. ¿Qué debemos hacer cuando que tenemos el alma cansada? Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Poder escuchar alabanzas, poder cantarlas a la alabanza, no solamente escucharlas, sino poder cantar alabanza, buscar de Dios, dentro de nuestra debilidad, buscar la fortaleza en Dios, alimentarnos con esa comida. Jesús, cuando estaba allí en el pozo con la samaritana, los discípulos venían con comida y lo vieron que estaba conversando con una mujer y quedaron asombrados, y más que era samaritana. Los samaritanos con los judíos no se llevaban, pero le trajeron comida y él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces los discípulos no le dijeron nada, pero dice que quedaron pensando, ¿le habrá traído de comer esta mujer? ¿Alguien le habrá traído comida? Pero no estaban entendiendo de la comida de que Jesús estaba hablando. Y nosotros no tenemos que pasar estas cosas para poder entender que debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Él estaba seguramente ayunando, ¿no? O estaba haciendo lo que debía hacer, ¿verdad? Después que fue bautizado, él estuvo en ayuno 40 días. Y muchas veces la comida no se trata de aquella comida para fortalecer el cuerpo, sino para fortalecer el espíritu, el alma. Bien, seguimos. Para fortalecer el alma. Y entonces tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. No podemos alimentar el alma con comida que es para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué genera el cansancio del alma? Sueño, no te dan ganas de comer, no te dan ganas de comer, no te dan ganas de nada. No te dan ganas de nada, ni de salir, ni de levantarte, ni de acostarte. Te da sueño. Elías se durmió por una amenaza que tuvo. Lo iban a matar. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Se fortaleció Elías y entonces ahí salió. Pero después vino el llamamiento de Eliseo. ¿Por qué vamos a Eliseo? En este caso Eliseo no tuvo un cansancio espiritual, en lo que se vamos a redactar acá, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo estaba arando con sus 12 yuntas de bueyes, ¿verdad? Y viene Elías a llamarlo, a hacerle un llamamiento para que lo siga. Y mire lo que hizo Eliseo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen
Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Acá tenemos a Eliseo haciendo un trabajo. El trabajo de él era ese. Esa plantación, la que estaba, ese trabajo con la tierra que estaba haciendo. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hizo Eliseo? Dejó todo lo que estaba haciendo. Incluso quemó los arados porque ya no iba a volver más atrás. Los bueyes los asó, los cocinó y los dio a los que estaban precisando, a los pobres. Miren el corazón, yo quiero que presten un poquito de atención, el corazón de Eliseo. Dio lo que tenía, que ya no lo iba a precisar más porque él no iba a hacer de nuevo eso. Cuando Dios te llama a servirle, entonces hay un antes y un después. Entonces ese cansancio espiritual hay veces que tiene que terminarse y fortalecerse con la comida que Dios te da y empezar a caminar una nueva vida. Y eso es para aquellos que son llamados y para aquellos que no han entregado su vida a Cristo todavía y poder tomar una decisión y dejar todo atrás y seguir una vida nueva. Porque ¿qué es lo que pasa si empezamos una vida nueva, pero arrastramos con nosotros todo lo que viene de atrás? Problemas, falta de perdón, falta de amor, ¿verdad? Todas esas cosas quedan guardadas en el corazón. Si nosotros no empezamos primero a quitar lo que tenemos en nuestro corazón, arrastramos juntamente toda esa contaminación y no los deja avanzar en lo espiritual. Y muchas veces el cansancio del alma viene por todas esas cosas que venimos arrastrando. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Lo que hizo Eliseo, dejar todo, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Dejar todo atrás, lo que era de atrás, y empezar una vida nueva. Una vida nueva en servir a Dios o una vida nueva en caminar de la mano de Jesucristo. Que son dos cosas distintas. Hay algunos que son llamados para servir, ¿verdad? Y otros que quieren tomar la decisión de empezar a prepararse para la venida de Jesucristo. Que es lo que todos deberíamos hacer. Pero no podemos escuchar a veces y no podemos ver, no con estos ojos, sino con nuestros ojos espirituales, qué es lo que nos está rodeando. Y hay muchas veces que eso es una carga en nuestras vidas. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver con estos ojos carnales, pero nos presionan. Es una carga que llevamos. Entonces, es capaz que es hora de tomar una decisión y poder decir qué es lo que me está molestando, qué es lo que me está haciendo mal, que ha cansado mi alma de tal manera que hasta he deseado morir. Y entonces empezar a identificar, Señor, ayúdame a descifrar esto, ayúdame. Jesús fue y le dijo, Señor, ayúdame. Si es posible, líbrame de este trago amargo. Y no era posible de librarlo, pero sí le fortalecieron dos grandes, Elías y Moisés, como diciendo, yo ya pasé eso, vos lo sabés bien, fortalecieron a Jesucristo. No vas a pasar nada de que Jesús no haya pasado. ¿Te sentís solo? Jesús también se sintió solo. Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, Él también fue tentado, porque Él se hizo hombre, nació como un hombre común. Jesús era un hombre común aquí en la tierra. Y Él fue tentado como hemos sido nosotros tentados. Y Él venció todas esas tentaciones. Pero ahora, ¿qué era una de las cosas que hacía Jesús cada día? ¿No era la oración?
Entonces, si Jesús, siendo hijo de Dios, iba a la oración cada día, ¿no tendríamos que ir nosotros para no caer en las tentaciones? Porque cuando Jesús estaba orando allí en ese monte, que estaba con esos 3 discípulos, le dijo, oren para no caer en tentaciones, no para que no sean tentados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tentación va a venir. Pero para no caer en la tentación, debemos estar alimentándonos con la palabra de Dios y con la oración, para que nuestra alma no caiga en ese cansancio espiritual. Y asimismo, un día es posible de que te suceda. Pero da gracias a Dios, porque cuando salga de ahí vas a salir fortalecido. Así se lo dijo a Pedro. Mira, Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo estoy rogando por ustedes para que sean fortalecidos. Y después cuando vuelva, diles a tus hermanos, contale cómo fuiste librado, cómo venciste esa batalla. Son testimonios. A veces en la iglesia, ayer se contó algún testimonio en la reunión de mujeres. Incluso yo no estuve porque era de mujeres, pero me contaron mis hijas y mi mujer que estuvo una reunión muy linda, ¿verdad? Y bueno, y es así como debemos estar unidos en un mismo espíritu y alimentarnos de la comida verdadera. Yo tengo otra comida que ustedes no conocen: la oración, la palabra de Dios, el ayuno, ¿verdad? Una vuelta le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan? Porque ya estaban con Jesús, ya estaban con el Hijo de Dios, estaban con el mismo Dios. Pero después que yo me vaya, ahí van a tener que ayunar. Cuando no pudieron librarle el demonio a aquel muchacho, ¿qué le dijo Jesús? Este género lleva más ayuno y oración. El ayuno y la oración ayuda a vencer ciertos ataques del diablo y ayuda a vencer ciertas cosas que debemos pasarla. Y debemos pasarla. Porque Satanás nos ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero Jesús rogó por vos y por mí. No me acuerdo en qué libro está esa oración, pero él dijo, Padre mío, te ruego por estos y por todos aquellos que han de creer por su palabra. Y ahí fue donde empezó todo, por los que iban a creer por la palabra de los discípulos. Y lo que lo que se te enseña en la iglesia fue lo que los discípulos enseñaron. Entonces esa palabra, y vos creés por esa palabra, entonces Jesús también rogó por vos. Dice en Mateo 11:28, y vamos terminando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces vamos a la persona equivocada a descargarnos. Cuando te sientas cargados, cuando te sientas cansado, que el alma está cansada, debemos ir a Jesucristo. Debemos ir a nuestro Dios, a nuestro Padre, que Él nos va a fortalecer con su Espíritu Santo. El Espíritu vive. Pablo decía, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Debemos cuidar nuestro cuerpo y debemos caminar según la palabra de Dios para que ese Espíritu pueda estar viviendo en nosotros y esté con nosotros. Dice, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero dice la canción, no era la sombra ni tampoco Pedro, sino ese espíritu de Nazareno, dice la canción, el Espíritu Santo. Entonces, donde vos estés, el Espíritu de Dios se va a mover. Tu familia, tu vecino, ¿verdad? Todo tu trabajo, pero poder estar alimentándonos cada día con la palabra de Dios para que nuestra alma no llegue a ese cansancio donde llegamos al punto de decir, Señor, quítame la vida. Yo tuve ese cansancio. Y yo cuando tenía
esas luchas yo me iba a pescar solo, ¿no? Y allí hablaba con Dios y tirado en el campo decía, Señor, no puedo. Y en algún momento dije, quítame la vida. Bueno, yo no me la iba a quitar, que sea la voluntad de Él, ¿no? Pero Él me fortalecía una vez y me fortalecía dos veces, hasta que fueron pasando todas esas cosas que debemos pasar, pero Dios siempre está allí para fortalecerte. Así que si tu alma está cansada, si tu alma necesita un refrigerio, si tu alma necesita alimento, búscala en el lugar correcto, en la palabra de Dios. Y todo lo que sea de atrás, déjalo atrás. Tenés que perdonar, perdoná, porque eso te va a dificultar para poder seguir. Tenés que amar, no podés amar, amá. No podés abrazar, abrazá. Dejá todo lo que eras antes y empezá una vida nueva, así como hizo Eliseo. Eliseo soltó todo y empezó a seguir a Elías. Que Dios le dijo, ve a buscar a Eliseo porque él es el que va a quedar en tu lugar. Elías ya estaba a punto de ser llevado por Dios en ese carro de fuego que nombra la Biblia. Él no murió, sino que fue llevado al cielo y desapareció allí. Vamos terminando por aquí entonces. Si tenés el alma cansada, para poder quitar ese cansancio espiritual, es porque estás sediento, estás hambriento, pero de la palabra de Dios. Busca a Dios en tu corazón. Encerrate en tu cuarto y empezá a buscar de Dios, a empezar a orar. Señor, necesito que me des entendimiento de lo que me está pasando, necesito que me libres de toda esta contaminación que hay en mi corazón, necesito que quites de mí todos estos pensamientos que hay en mi corazón, que sean tus pensamientos y no los míos, que sea tu voluntad que esté en mí y no que esté mi voluntad, porque me es mejor tu voluntad, Señor, que la mía. Orá a Dios con esas palabras. Y si no, empezá a leer los salmos, que hay cantidad de oraciones. Jesús tiene oraciones, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios esté contigo. Y alimentate de la palabra de Dios.